Cuando se trata de pecar, todos tenemos dos responsabilidades. O nosotros decidimos pecar literalmente, o nosotros podemos provocar que alguien más peque. En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo trata la primera parte de uno de ellos, cuando nosotros provocamos el pecado a alguien. Nuestra responsabilidad es evitar eso, y es lo que el Señor Jesucristo nos recuerda, que ante los ojos de Él, nosotros podemos ser responsables del pecado de otro. Es nuestra lección de hoy día en un momento con Dios. El Señor Jesucristo estaba por iniciar una nueva enseñanza. En este momento iba a hablar sobre tanto la provocación al pecado como el acto mismo de pecar y qué es lo que debemos hacer. En esta primera parte leemos que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Marcos en el capítulo 9 versículo 42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Jesucristo, haciendo referencia a estos pequeñitos, quería hablar de aquellos que recién conocían al Señor, aquellos que estaban acercándose a conocer de Él y que estaban aprendiendo. Es nuestra responsabilidad como creyentes que hemos tenido tiempo en el Evangelio, de la manera como nosotros vivimos y qué es lo que decimos o lo que hacemos que pueda modelar una vida de santidad en la vida de otros. Nuestros consejos son importantes en la manera en como nosotros guiamos a otros a buscar del Señor y alejarnos del pecado. Pero lamentablemente nosotros, a veces descuidándonos, cometemos un grave error y hacemos de que ellos pequen. Jesús nos dice de que la piedra de molino, esa piedra que se utilizaba en la antigüedad, que ejercía fricción sobre otra superficie y que ayudaba a moler los granos, era utilizada como un medio de castigo en medio de los gentiles. Ellos tomaban esa piedra, la ponían en el cuello de una persona que era culpable y la lanzaban al mar, provocando así la muerte. Era un juicio que se traía. Y Jesús decía, es preferible que una persona muera de esta manera antes de que vaya y provoque algún pecado en la vida de otros. Eso quiere decir de que la responsabilidad que tenemos ante la manera como vivimos y guiamos a otros a la santidad o al pecado es gravemente evaluado. Dios puede juzgarnos mucho la manera como nosotros vivimos. Más bien nosotros debemos aprender de que en el mismo Edén ya esto sucedió antes. Vemos que Satanás en forma de serpiente se le acercó a Eva y le provocó el pecado. Y después de Eva tomando el fruto se acerca a su esposo y también le provocó a que peque. Ambos son responsables en la manera como actuaron. Ahora, eso no quiere decir de que tanto Eva, pero también Adán fueron responsables al ceder a las tentaciones. Si bien es cierto de que nosotros somos responsables en la provocación, también somos responsables en la aceptación de esa provocación. Pero nuestra responsabilidad es de este otro lado, no del pecado, de caer en la tentación, sino cuando nosotros provocamos que otros pequen. Y de eso se está refiriendo el pasaje. Santiago más bien nos recuerda en su carta que la tarea del creyente es buscar a otros creyentes a que ellos se alejen del pecado, ayudarles a volver al camino del Señor. Pablo en sus cartas nos recuerda varias veces que nosotros tenemos que ser ejemplo en la vida de otros, un ejemplo de santidad, de justicia y de la manera como caminamos con el Señor. Jesús en el Sermón del Monte también nos recordaba más bien que nosotros somos sal y luz del mundo y que la manera como vivimos puede glorificar a Dios o no. Entonces tenemos que cuidar mucho la manera como actuamos. Lo que decimos a veces puede provocar el pecado de alguien. Tal vez una ofensa que digamos, tal vez un acto inmoral y no diciéndoles a las personas qué hacer, sino cuando ellos nos ven a nosotros, pensarán de que ese acto es correcto y ellos cometerán los mismos errores considerando de que tal vez esa conducta es
moralmente aceptada ante los ojos de Dios. Lo que decimos o lo que hacemos influye directa o indirectamente en la manera como otros viven y caminan en pos del Señor. Tengamos mucho cuidado. Pidámosle a Dios que nos ayude. En oración, si usted se da cuenta de que algunas áreas en sus vidas todavía no han crecido, pídale al Señor que le ayude, que cambie ese corazón y transforme en uno que sea santo. También tengamos el tiempo de la lectura de la Biblia para que el Señor nos hable a través de su palabra y podamos ver en esas áreas donde tenemos que tal vez cambiar y que no nos hemos dado cuenta. Dependamos del Espíritu Santo para que Él, a través de su obra, controle nuestro ser, y pidámosle que Él sea más bien el que conduzca nuestros comportamientos y lo que decimos. Somos responsables ante otros por el pecado de ellos y la manera como nosotros actuamos. Si nosotros provocamos, el Señor está mirando ese acto como un acto grave de irresponsabilidad nuestra al provocar el pecado. Así es que cuidámonos y pidámosle a Dios que nos ayude. Que Dios nos bendiga.